en este importante medio de comunicación. Hoy les habla Carlos Felipe Manucci Gallo, liberteño, que está postulando ahora en este proceso electoral nacional por el partido Juntos por el Perú con el número 4. Y estamos acá pues para contarles un poco al respecto de quiénes somos y cuáles son algunas de nuestras principales propuestas. Quien les habla es contador, abogado de formación académica, con maestría en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, con diplomados diversos en universidades importantes y por miembros del Tribunal Constitucional. Tengo más de una década haciendo política y lucha social. Venimos ya con una experiencia trajinada, entramos a este proceso. Es por eso que muchos de los hermanos liberteños nos conocen, saben de nosotros, y hoy nos encontramos en esta hermosa, tradicional e histórica ciudad de Casagrande, en los estudios de Hanagar Producciones, y estamos pues dispuestos y llanos a darles a conocer algunas de las experiencias que hemos vivido en este recorrido que hemos tenido por esta importante ciudad, por esta importante provincia del Valle de Ascope. Hoy les voy a contar me voy a centrar en 4 principales propuestas que tenemos respecto de lo que deseamos hacer de resultar elegidos autoridades para este periodo de gobierno 2021-2026. Una de las principales propuestas que tenemos es, por ejemplo, la lucha contra la corrupción. Para nadie es un secreto que el Perú pierde ingentes cantidades de dinero, y con esa pérdida de dinero se pierde pues el futuro, el destino de nuestro país, las posibilidades de lograr el desarrollo, el ansiado desarrollo para muchas de nuestras familias, de nuestros jóvenes, de nuestra sociedad en general. El Perú pierde aproximadamente 23.000 millones de soles anualmente. Con esa cantidad, pues imagínense la cantidad de infraestructura que podríamos construir, la cantidad de hospitales, de colegios, de centros médicos, de postas. Podríamos, seguro, alcanzar recursos importantes, sean tecnológicos, de distinta índole para nuestro país. Desgraciadamente, malas autoridades, funcionarios corruptos, toman el dinero de las arcas del Estado y los perjudicados somos todos nosotros. Eso tiene que terminar. Nosotros, dentro de esta propuesta de lucha frontal contra la corrupción, estamos pidiendo cárcel efectiva, pena privativa de libertad efectiva para las autoridades y funcionarios que resultasen pues con sentencia por actos dolosos que hayan cometido en la administración pública durante su periodo de gestión. No más condescendencia, no más pena privativa de libertad no efectiva para estas autoridades y funcionarios corruptos que se aprovechan siempre del pueblo y en forma de burla inclusive algunos vuelven a postular. De otro lado, planteamos que aquellas personas que tengan situaciones pendientes con la justicia, de igual manera tendrían que esclarecer sus problemas cuando antes del periodo preelectoral o de campaña hayan incurrido en actos dolosos. Estos deberían de encontrarse imposibilitados de postular. Hoy asistimos a este proceso electoral y vemos que la gran mayoría de candidatos que se presentan a la presidencia de la República, al Congreso de la República, están mancillados y tienen pues cuestiones pendientes con la justicia, ya sean de índole administrativo, de índole judicial, y estos señores pues tratan de burlarse de nuestro país. Por ahí hay un candidato que le está debiendo 28 millones de soles al país, producto de deudas tributarias, que maneja monopolios y que dice pues querer él combatir los monopolios, que dice él pues querer recuperar para el país
los recursos del Estado, hacer una recaudación idónea, pero ¿cómo pues si él es el primero que debe dar cuentas? Es más, tiene un proceso por lavado de activos. Sin embargo, pues está postulando y está intentando engañar a la gente. Por eso nosotros estamos para advertir a la gente que deben pues saber votar este 11 de abril, votar con consecuencia, con coherencia, con lógica. Dentro de la lucha frontal contra la corrupción, nosotros estamos planteando también leyes que permitan la reestructuración de la Policía Nacional del Perú, de la Contraloría, del Ministerio Público, del Poder Judicial, la forma como se eligen a estas autoridades y también a las autoridades, a los funcionarios de los organismos constitucionalmente autónomos. Dentro del proceso de lucha contra la corrupción debemos de hablar claro respecto de estas formas como se eligen a estas autoridades, porque luego resultan que estas autoridades, ya sean del Tribunal Constitucional, jueces supremos, fiscales supremos, resultan pues muchas veces siendo el blindaje del gobierno de turno que está por salir. Y como consecuencia de ello tenemos pues expresidentes que no tienen pena privativa de libertad efectiva y los procesos se dilatan y el Perú y los peruanos resultamos pues seriamente burlados. Otro tema importante, otra propuesta importante que debemos de desarrollar es el de potencializar los sectores productivos, estratégicos y energéticos de nuestro Perú. Tenemos que recuperar los recursos naturales del Perú para los peruanos. Tenemos que potencializarnos. Parece que hay intereses ocultos que no permiten desarrollar algunos sectores que son fundamentales, esenciales. Seguro porque chocamos pues con intereses de esos pocos y no les interesa desarrollar estos sectores para las grandes mayorías. Y me refiero específicamente a la agricultura. La agricultura para nosotros, en Juntos por el Perú, es un sector esencial, fundamental, que requiere el apoyo total del Estado. Y cuando decimos apoyo total del Estado, estamos hablando que el hermano agricultor debe de contar con las estructuras necesarias, ¿no? Hablamos de reservorios, hablamos de acueductos, hablamos de infraestructura que permitan una mejor administración del agua, un mejor uso del agua y también llevar ciencia, tecnología. Nosotros hemos planteado la segunda reforma agraria, es lo que se está planteando desde Juntos por el Perú. Y cuando decimos la segunda reforma agraria, implica llevar ciencia, tecnología, conocimientos plenos al hermano agricultor. Y dentro de la agricultura, pues nos estamos refiriendo también no solo a las grandes agroexportadoras, nos estamos refiriendo a la pequeña y mediana agricultura, a la agricultura familiar, a aquella agricultura que nos brinda la seguridad y diversidad alimentaria. Y de esto no quieren hablar el resto de candidatos, nosotros hablamos, claro, porque respecto de ello, respecto a este sector, nuestra economía puede desarrollarse y puede contribuir de manera fundamental a una estabilización y a un desarrollo económico. ¿Y por qué? La agricultura en plena pandemia ha sido capaz de generar 800.000, más de 800.000 puestos de trabajo. Y prácticamente en estado de abandono, sin apoyo del Estado. Nosotros tenemos proyectos que nos indican que de apoyar a la agricultura, pues podríamos generar tranquilamente más de 3.600.000 nuevos empleos. Ahora conversaba en Casagrande con algunos hermanos y les indicaba, ¿por qué es tan importante esta agricultura familiar, esta pequeña agricultura? Porque de ahí proviene la variedad cuando nosotros vamos al mercado, cuando compramos esa lentejita, ese panamito, los distintos tubérculos, las hortalizas. Esas hortalizas, la gran mayoría, la variedad, viene de la pequeña agricultura, de la agricultura familiar. Ellos nos garantizan esa diversidad, nos garantizan muchas veces alimentación sana, porque son muchas veces sembrados con abono natural. En consecuencia, tenemos que seguir pues, apoyando o apoyar de manera decidida la agricultura. Hay un proyecto muy interesante, y no solamente hay uno, hay varios proyectos, pero me quiero referir a uno en especial, al proyecto de Sierra Productiva. Este proyecto Sierra Productiva
que habla de la aplicación de 18 tecnologías para la pequeña agricultura, para la agricultura familiar. Por ejemplo, el riego tecnificado, ese que habla del riego por goteo y por aspersión, con microreservorios. Eso debemos de llevarlo y hacerlo extensivo a todos los hermanos, a toda la agricultura de sierra, costa y selva. En consecuencia, pues tenemos mucho que desarrollar en lo que es agricultura. También dentro del tema de lo que es agricultura, no podemos dejar de pronunciarnos respecto del abuso y de la mala distribución, la injusta distribución de la riqueza en cuanto al pago de remuneraciones a los trabajadores del agro. Y ahí nos referimos a los hermanos trabajadores de las agroindustriales, que hasta hace poco pues estuvieron siendo parte de un paro, de una huelga que nos tuvo en momentos pues de asiagos, de dificultad al país, y más aún cuando el gobierno no tuvo mejor idea pues que reprimir, y como consecuencia de esa represión hubieron fallecidos, hubieron caídos hermanos caídos, con los cuales pues nos solidarizamos con la familia. Esto no debería estar pasando en el país. Nosotros creemos que se deben de mejorar las condiciones remunerativas de estos hermanos trabajadores del campo, que trabajan de sol a sol y que estuvieron prácticamente condenados a recibir un sueldo de miseria, 39 soles y centavos por trabajar de sol a sol, lo cual era un abuso y configuraba un atropello que gozaba el blindaje del gobierno de turno. Ahora pues tenemos también que comentarles que dentro de otra propuesta importante que llevamos es la industrialización de nuestro país. Nosotros planteamos la industrialización tan necesaria que permite dar valor agregado a las materias primas. Esto va concatenado a lo que es agricultura. Nosotros planteamos la industrialización y como para que vean lo importante y lo impactante del proceso de industrialización, voy a ponerles el siguiente ejemplo. Unas papas Lays que se venden a 5 soles, muchas veces con peso de 150 gramos, Pringles para ser más exacto, la marca es Pringles, 150 gramos aproximadamente a 5 soles, muchas veces resulta costando o siendo de mayor valor en el mercado respecto de lo que es una arroba de papa, que equivale a 11.5 kilogramos. Me comenta producción que estamos sobre el tiempo, vamos a regresar y les explico la gran diferencia. Vamos a un corte y volvemos con ustedes. Gracias. Bien amigos, como les anunciaba, aquí está conmigo ya Carlos Manuzzi, candidato al Congreso de la República por Juntos por el Perú con el número 4, ingresando al distrito de Casagrande. Carlos, buenos días. Sabemos nosotros que toda la campaña que se viene dando en toda la región La Libertad lo tiene de alguna manera muy ocupado a Carlos Manuzzi, y en esta oportunidad ya estás en Casagrande. Sí, Javier, hola, antes que todo, buenos días con todos sus seguidores. Y sí, hoy día hemos venido a Casagrande, hemos hecho un ingreso relámpago, hemos estado en Chicama, Chiclín, ahorita estamos en Casagrande y venimos de un trabajo efectivamente arduo, venimos trabajando en cada distrito, cada provincia, y venimos pues de manera incansable, tratando de seguir todo lo que debe corresponder a una campaña hecha por el pueblo, ¿no? Nosotros no tenemos el financiamiento de grandes capitales, hacemos la campaña del boca a boca, hacemos la campaña clásica y pegamos sí en algunos espacios que nos otorgan alguna publicidad. Pero lo más importante en nosotros es la propuesta y el sentimiento que viene creciendo día a día de respaldo a Verónica Mendoza, al Partido Juntos por el Perú y a nuestra candidatura. La gente en Trujillo, en La Libertad, en las distintas provincias de la faja costera, del Ande liberteño, ya nos conocen. Acá en Casagrande nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar en varias oportunidades a esta hermosa ciudad, la dulce ciudad de Casagrande. Ayer estuvimos en la cooperativa, en la ex cooperativa agraria Laredo, y hoy estamos acá en la ex cooperativa
agraria azucarera Casagrande, ¿no? Que es historia, que tiene mucho que contarnos, mucho que dar. Sabemos que en general el Valle de Chicama, la provincia de Ascope, pues tiene ingentes riquezas, no solamente las bondades naturales del territorio, ¿no? Del cual se extrae la caña de azúcar, sino que tiene historia, tiene turismo, muchas cosas que explotar. En consecuencia, nosotros estamos acá para dar a conocer a la población que en un gobierno de Verónica Mendoza lo que vamos a apoyar de manera fundamental, esencial, es la agricultura. Hay una demanda, sí, cada vez que llegamos a las cooperativas agrarias azucareras, una exigencia de que se revisen la forma como estas cooperativas fueron vendidas. Y al respecto yo te quiero contar, yo tengo información muy importante de primera línea, me han hecho llegar los hermanos de las ex cooperativas, en la cual se informa que hay ya algunas investigaciones que han sido archivadas en el Congreso y en las cuales se habrían encontrado, pues se habría cometido dolo en la transferencia, en la forma como se han vendido las ex cooperativas agrarias azucareras, atentando contra los intereses de los trabajadores, de jubilados, de los ciudadanos de estas ex cooperativas y de la ciudadanía y el Perú en general. Mi compromiso es revisar, ¿no? Fiscalizar y pedir que se pongan de vuelta en mesa de discusión, en mesa de diálogo, estas investigaciones y darlas a conocer al Perú. Y si ha habido irregularidad, pues declararlas nulas y devolver a quien le corresponda, porque es justicia, de la propiedad pues de estas ex cooperativas, ¿no? Lo que estás hablando, Carlos, claro que sí, es un tema de conocimiento público, que las investigaciones que se hicieron en el Congreso quedaron archivadas, quedaron ahí guardadas en ese baúl del olvido, y de hecho todo esto porque se vivía un proceso de corrupción a nivel de país, una corrupción extrema. ¿Crees tú que en esta oportunidad la nueva sangre que va a entrar al Congreso permitiría justamente reivindicar los derechos de los azucareros en el tema de las empresas que eran antes cooperativas y hoy día son empresas privadas, de repente mal adquiridas, y ante esas investigaciones aperturar ya un proceso real y que reivindique pues los derechos también de los trabajadores? Correcto, sí, mira, en un eventual gobierno, en un gobierno de la señora Verónica Mendoza, nosotros estamos convencidos de que se va a poder hacer justicia donde corresponda. Si estos procesos efectivamente fueron llevados a cabo con dolo, ¿no? Con engaño, con estafa, con mentira, muchas veces con sangre y con muertes de por medio, pues se van a tener que revertir, se van a tener que declarar nulas y revertir a sus auténticos propietarios, que son los ciudadanos que de alguna manera alguna vez fueron dueños de estas ex cooperativas, ¿no? Así que nosotros, ese es nuestro compromiso. Mi compromiso para con la gente es revisar, pedir que se ponga en mesa de discusión esa transferencia de propiedad, esa venta que se dice pues habría sido irregular. Así que ese es mi compromiso. Yo, de llegar al Congreso, voy a mostrarle a la gente, voy a acercarme a las ex cooperativas y decirle vamos a trabajar juntos porque la verdad salga a la luz. Ese es mi compromiso como Carlos Manucci. Yo soy trujillano, liberteño, así que tengo mucho sentimiento con las ex cooperativas agrarias azucareras. Mi compromiso es de corazón, mi compromiso es porque soy neto de la provincia, de la región de La Libertad. Así que quiero muchísimo a cada una de las provincias, de los distritos que conforman parte de nuestra hermosa región, de nuestra bendecida región. Si tú hablas sobre ese tema de los derechos, también tienes que sumar a ellos el derecho de los trabajadores azucareros. Aquí en Casagrande tienes más de 2.500, 3.000 azucareros, en Cartavio tienes otros 2.000, en Laredo tienes otro tanto, ¿no? Y así van sumando un promedio de 8.000 trabajadores directamente involucrados en el proceso azucarero. Si a eso le sumas las esposas
¿no? Estamos hablando de 16.000. Si eso le sumas a los padres de familia, estamos hablando de 32.000 personas. Y si le sumas a los hijos, estamos hablando de más de 50.000 personas que se involucran en el tema azucarero, Carlos. Sería interesante la propuesta que tú estás planteando. Y si le sumamos los jubilados, sumamos muchísimos más. En consecuencia, nuestra propuesta efectivamente es para hacer justicia con la venta de las ex cooperativas agrarias azucareras, es para hacer justicia con los trabajadores de las cooperativas o de las ex cooperativas agrarias azucareras que ahora trabajan en empresas privadas y con sueldos de miseria. Mi compromiso es con la clase trabajadora laboral de los campos agrarios de las distintas provincias de la Baja Costera de la región de Libertad. Mi compromiso es con la agricultura, mi compromiso es con la vida, mi compromiso es con los jubilados. Hay jubilados que tienen pensión que en verdad denigran, que son de indignidad para la población. Gente que dio todo su esfuerzo recibiendo pensiones de miseria. Eso tiene que terminar definitivamente. Nosotros queremos un Perú para todos, con una justa distribución de la riqueza que alcance para todos los peruanos, y tenemos la posibilidad porque tenemos los recursos naturales, estratégicos, energéticos. Hoy venía recorriendo todo este hermoso valle, lindo, repleto de hectáreas tras hectáreas de cultivo de caña de azúcar, y me pregunto por qué la pobreza, por qué lugares donde no hay un adecuado servicio de agua, de luz, por qué no hay servicio de internet, por qué no hay una adecuada infraestructura, por qué no hay adecuada educación, por qué no hay adecuada salud. Hoy en este escenario de pandemia debemos de entender que los recursos del Perú deben estar al servicio de los peruanos y no de unos pocos, no de un puñado de peruanos corruptos que no quieren y no aman a su país. Justamente lo que acaba de decir Carlos, la corrupción ha dominado a través de los gobiernos de turno que han transcurrido más de 50 años aquí en el país, y eso ha ido succionando los recursos del Estado, miles y miles de millones. Y mira, un caso, ayer un alcalde de Chocope ha sido sentenciado a 7 años de pena privativa de libertad efectiva por actos de corrupción dentro de la gestión municipal, y con ellos profesionales que han estado con su gestión. ¿Hay que darle duro a la corrupción? Definitivamente, ni un paso atrás respecto de la corrupción. La corrupción tiene que ser extirpada, cual tumor de un cuerpo. Tiene que ser barrida de la cosa pública, de la administración, del Estado. No más autoridades y funcionarios corruptos que le hacen tanto daño a nuestra población. La población tiene que aprender a votar bien. Este 11 de abril tenemos una nueva oportunidad. Al respecto, me das la oportunidad de contarles a la gente respecto de las distintas candidaturas. La señora Verónica Mendoza es una de las pocas, por no decir la única, quizás por ahí haya otro candidato, pero que no tiene sentencia, ni siquiera investigación. Pero sin embargo, la gente, los otros candidatos se llenan la boca con calumnias, difamaciones. La señora no tiene ni siquiera investigación en el Ministerio Público. Habrá podido ser citada en calidad de testigo, pero jamás se le aperturó una investigación. En consecuencia, es una candidata limpia, transparente. Hay una campaña del terruqueo, de querer desprestigiarla, pero la señora, si fuera cierto, mínimamente tuviera una investigación, ¿no lo creen? En consecuencia, es una candidata idónea que lleva propuestas de cambios estructurales, fomentando todos los sectores productivos, en especial la agricultura, el cuidado del agua, del medio ambiente, y generando la industrialización tan necesaria para nuestro país. Basta ya de dejar que se lleven nuestros recursos estratégicos, energéticos, naturales al extranjero a precio huevo, y luego nos los devuelvan a precio astronómico, a precio súper elevado, cual suerte de doble exprimir al pueblo peruano. Basta ya de engaños. Cuando uno le da valor agregado a su materia prima, genera empleo, genera bonanza económica, genera dinero en los bolsillos de la gente, pero de todos, no de unos pocos. Genera que se eche a andar la rueda virtuosa de la economía. En consecuencia, el Perú para los peruanos. Que el gas
esté al alcance de todos, que los combustibles tengan precios justos, que se terminen con esos peajes que sirven para enriquecer a los mismos de siempre, a las transnacionales, a los grupos de poder económico, pero nunca a la población. Por eso, votemos bien, votemos por Verónica Mendoza. Está bien, Carlos, te dejo ahora porque ya vas a empezar tu vamos a hacer tu recorrido aquí en Casagrande, y bueno, ya más luego de repente conversamos más sobre el tema de la campaña. Gracias, Carlos. Bien, ahí está Carlos entonces, ¿no? Alistándose ya porque va a ingresar, me dice, al terminal, ¿no? Y posiblemente al mercado en el tema de la campaña que viene haciendo aquí en Casagrande. Hola nuevamente con todos, ya retornando de la pausa, y nos habíamos quedado pues en el ejemplo que les ponía respecto de la diferencia abusiva, abismal, que a veces nos plantea el mercado y el estado de cosas injustas en las que vivimos actualmente. Por ejemplo, les ponía el costo de un tarrito de papas Pringles, que lo encontramos aproximadamente en 5 soles promedio, 4 soles 50, 5 soles. Este tarrito de papas Pringles trae envasado solo 150 gramos de papa. Pero me contaban los hermanos agricultores que ellos muchas veces se ven forzados a vender una arroba de papa, o sea, 11.5 kilogramos de papa, a un precio irrisorio, por debajo muchas veces de esos 5 soles a los cuales se vende 150 gramos de papa. Ese estado de injusticia, ese estado de abuso, esas imperfecciones abusivas del mercado que someten a nuestros hermanos agricultores a condiciones de indignidad y de injusticia y de pérdidas, no lo podemos tolerar, no lo podemos permitir. Y en este punto, pues es que nos vamos a pronunciar respecto al desarrollo productivo de nuestro país, al desarrollo de los distintos sectores. Y respecto a los agricultores, nuestras propuestas son claras, precisas. ¿Qué tenemos para los hermanos agricultores? Hemos dicho llevarles conocimiento, ciencia, tecnología, conocimientos plenos para la productividad de sus siembras, de sus cosechas. Tenemos que darles acceso al financiamiento, tener un Reactiva Perú donde también los incluya a los hermanos agricultores, porque el Reactiva Perú ha sido planteado pero para las grandes empresas, para los que ya ganan plata a costillas de los peruanos, pero para los pequeños nada. Ese estado de cosas, ese estado de irregularidades, de atropellos, de abusivas postergaciones tiene que terminar. Planteamos también para los hermanos agricultores, en el sector agricultura, se retome una banca de fomento, ¿no? El banco que permita apoyar al hermano, un banco que permita apoyar al hermano agricultor, para que tenga acceso a todos los medios tecnológicos, a la infraestructura, a la maquinaria moderna, al financiamiento para la compra de sus abonos, de la medicina que necesita para las siembras, y además también planteamos pues para nuestros hermanos agricultores lo que debe de ser un control a las imperfecciones del mercado, es decir, una banda de precios que le permita recuperar sus costes, sus costos, sus inversiones que ellos realizan. No podemos permitir que ellos, haciendo esfuerzo, trabajo, muchas veces lleguen al mercado y tengan que rematar su producto, ¿no?, a costillas de pérdidas que luego inclusive terminan siendo los motivos y las causas de que tengan que vender sus medios de producción, resultando pues una suerte de expropiación de medios de producción condicionada por el mercado. Para respaldar a los hermanos agricultores también estamos pensando en un programa de compras estatales a la producción agrícola. Programa de compras estatales que permita a través del Estado encontrar los mercados, los mecanismos para viabilizar estos productos a los mercados comerciales de las distintas partes del Perú. Asimismo, tenemos otro sector importantísimo que desarrollar, que es el sector turismo. El sector turismo lo tenemos que desarrollar porque hoy en día muchos países sustentan sus desarrollos
en el turismo. Para nadie es un secreto que el turismo genera divisas, que el turismo genera riqueza y da valor, da ese efecto multiplicador a la economía. Cuando se genera turismo, se ponen en valor restos arqueológicos, arquitectónicos, se aprovecha el paisaje, la naturaleza, para captar visitantes de distintas partes del mundo, pues ellos llegan a nuestro país, generan consumo, y ese consumo permite a la gente también pues hacerse de los medios para autosustentarse. Es decir, debemos de priorizar también nuestro país como punto turístico y darlo a conocer al mundo, para que todos tengamos la posibilidad de desarrollarnos. Hablo de la sierra, de la costa, de la selva. Nuestro país tiene ingentes riquezas naturales, paisajes hermosísimos. Hablamos del turismo vivencial. Hoy en esta campaña he tenido la oportunidad de visitar casi todo el Ande liberteño. Y de verdad que los paisajes son de primer nivel. No tienen nada que envidiarle a otros paisajes en el mundo entero. Nuestras costas están privilegiadas por hermosísimas playas. Acá, justo en la playa, en el puerto de Malabrigo, tenemos la ola más larga del mundo. Tenemos muchísimo que dar a conocer. Para nadie es un secreto que tenemos pues una historia, una cultura milenaria riquísima, que ya de cierta manera en países extranjeros se han noticiado de ello, pero no existen los mecanismos ni el fomento necesario ni la infraestructura para recibir a miles de visitantes que bien podrían contribuir a reactivar nuestra economía. Hasta ahí tenemos dos puntos importantes respecto de cómo potenciar y recuperar nuestra economía. En el tema de agricultura, habíamos dicho que se pueden generar 3.600.000 puestos de trabajo. Con el sector turismo podemos generar más de 1,5 millones de puestos de trabajo. Desarrollando la industrialización, que es un tema que vamos a tratar después de la próxima pausa, vamos a contarles cómo se pueden generar también otro tanto importante de puestos de trabajo. Es decir, lo que apuntamos en un gobierno de Juntos por el Perú es generar un estado de máxima empleabilidad, donde todos tengamos la oportunidad de trabajar, pero con sueldos dignos. No para unos pocos, porque esos pocos son los que no les conviene que toda la ciudadanía se desarrolle, que toda la ciudadanía tenga dinero bien habido en sus bolsillos. Ellos son los que nos quieren mantener en este estado aciago, porque hay un refrán que dice, claro, a río revuelto ganancia de pescadores. Este egoísmo de algunos malos peruanos, de peruanos que traicionan al Perú, de estas personas que traicionan a los miles y miles de peruanos que concurrimos a las urnas cada proceso electoral, pues son cómplices muchas veces de potencias extranjeras o de capitales oscuros que lo único que buscan es esquimar, pero nunca desarrollar a nuestra patria. Bueno, vengo entonces después del corte, me avisa producción, venimos para contarles cómo el proceso de industrialización luego puede contribuir a generar más puestos de trabajo. Regresamos. Bien, ahí está Carlos nuevamente entregándole a todos los amigos aquí en el sector transporte. Bien, como ustedes aprecian en las imágenes, el candidato Carlos Manuzzi se involucra con el pueblo, y así debe de ser, se involucra con el pueblo. Y ahí ustedes aprecian en las imágenes la entrega de los almanaques, los llaveros. De esta manera entonces Carlos Manuzzi viene y está entonces en su trabajo
de publicidad que viene haciendo de su candidatura mano a mano, persona a persona, como lo ha manifestado. De esta manera es como Carlos Manuzzi viene realizando pues su visita aquí en el distrito de Casa Grande. Dialogando un momento con ellos, tomarse 1 minuto, 2 minutos para explicarles a las personas es lo mejor. Hola, nuevamente regresando después de la pequeña pausa. Bueno, habíamos quedado pendiente de desarrollar el tema de industrialización, después de estar hablando de la lucha contra la corrupción, de por qué el desarrollo productivo de los distintos sectores. Nos faltó pronunciarnos también porque el tiempo es corto respecto de la pesquería, manufactura, comercio. En realidad debemos de desarrollar todos los sectores productivos de nuestro país, los sectores energéticos, estratégicos. Nuestros espacios aéreos hoy se encuentran concesionados a grupos de poder extranjeros y eso no lo podemos permitir. Nuestros recursos energéticos de igual manera. Miren ustedes lo que vivimos hoy por hoy. Hay un paro de transportistas producto de que los combustibles están elevados en sus precios, producto de que nuestras pistas, nuestras carreteras están concesionadas a capitales extranjeros y a grupos empresariales que piensan solo en ellos y no piensan en el Perú. Abocándonos al tema de la industrialización, ¿por qué es tan importante la industrialización? Y esto lo voy a dar a conocer con un ejemplo muy práctico. Miren ustedes. Este aparatito que tengo en mis manos, que casi todos lo conocen, un celular. Este celular perfectamente se puede hacer o se hace con las materias primas que se extractan de nuestro país y de los países sudamericanos. La pregunta extraña, la pregunta rara es ¿por qué esto no se hace en nuestro país? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué mafias, qué corrupción impide de que nuestras materias primas se transformen en el país? La pregunta es, ¿por qué estos grupos de poder no quieren que nuestras materias primas se transformen en nuestro país? Y la pregunta es sencilla. Hay países extranjeros que conocen perfectamente la fórmula del desarrollo económico. Y saben que si las materias primas que tiene un país se transforman en el mismo, pues esa transformación va a requerir de mano de obra. Entonces ahí tenemos otro tanto de oportunidad de generar empleo. Pero no solamente el tema del empleo, porque generar empleo implica que la gente, la ciudadanía tenga dineros en sus bolsillos. Así como también lo tienen cuando desarrollamos otros sectores, como hemos dicho, la agricultura, el turismo. Pero cuando industrializamos y generamos empleo, sucede lo mismo, ¿no? Entonces la gente tiene dinero en sus bolsillos, y si hay gente con dinero en sus bolsillos, hay consumo. Y si hay consumo, va a haber ofertantes. Entonces se genera eso que en economía se llama la dinámica o echar a andar la rueda virtuosa de la economía. Ofertantes y demandantes en economía, pero en un mercado donde haya justicia. Es lo que contribuye a desarrollar el país. Los corruptos nos cuentan y nos dicen, no, pero si el Perú ha desarrollado económicamente, mira las cifras, nos venían contando, ¿no? Hasta que la pandemia los contrasuelió, nos desnudó la verdad, la dura verdad. Pero sucede pues de que esta pandemia que nos cuenta de que hemos vivido en un globo de desarrollo que al primer contacto con momentos difíciles revienta, porque no tiene sustentabilidad, no es sostenible, porque solamente hemos vivido de un modelo primario exportador,
de una oportunidad de vender solamente recursos sin darle el valor agregado, sin generar empleo. A eso se le llama crecimiento económico, y a lo que nosotros planteamos desde Juntos por el Perú es el desarrollo económico. Es decir, que esa cifra importante que se obtiene producto de las ventas de nuestros recursos sirva para que se desarrolle los sectores de educación, de salud, para que se pueda generar la industrialización acá en el país, para dar ese valor agregado, para generar ese empleo, para que la gente tenga dinero y para que el Estado pueda recaudar también, mejorar la recaudación tributaria. Y con esa recaudación, pues se puedan generar todas las obras que la población demanda, se pueda costear y se pueda solventar el pago de las ingentes deudas sociales que tiene el país con la población peruana. Muchos candidatos nos vienen a ofrecer de que van a pagar la deuda social, pero no nos dicen cómo. Nosotros sí les decimos cómo. Tenemos que potenciar todos los sectores productivos del país. Tenemos que generar el máximo estado de empleabilidad en nuestro país. Tenemos que recuperar los recursos estratégicos, energéticos de nuestro país y naturales de nuestro país, para generar pues esa cantidad de riqueza que se requiere para solventar todos los gastos y todas las demandas sociales que requiere nuestro país para enrumbarnos a las vías del desarrollo. El resto es cuento, porque los candidatos pueden venir a ofrecer, como hasta ahora vemos lo hacen, pero no dicen cómo. Nosotros, con estas propuestas de industrializar todos nuestros recursos, industrializar no solamente los productos que vienen producto de la actividad extractiva de los minerales, de la minería, sino que también tenemos que industrializar lo que ahora ya viene desarrollándose, pero en beneficio de unos pocos. Hablo de la industrialización de los productos agropecuarios. Tenemos, si bien es cierto, una agroindustria que ya genera importantes divisas para el país, pero esas divisas solo reflejan la riqueza para unos pocos y para los muchos, como hemos dicho, siempre al cuentagotas. Eso tiene que cambiar. Entonces, cuando vamos generando la industrialización para todos los sectores, agricultura, minería, pesquería, manufactura, seguro que nuestro país va a contar una historia de un país emergente, enrumbado a las vías del desarrollo, de un país que cuente que somos uno del primer mundo, de un país que cuente que hemos llegado a un punto de exportar conocimiento, de exportar tecnología. Inicialmente la tarea va a ser ardua, va a ser difícil, pero tenemos las condiciones. Nosotros, y ojo con este punto, creemos en la inversión privada también, porque muchos nos tildan de que somos enemigos de la inversión privada. Cosa más falsa no puede existir. Nosotros decimos bienvenida a la inversión privada, pero la inversión buena, esa inversión que quiera desarrollar la industrialización en nuestro país. Esa inversión privada que quiera transformar nuestras materias primas, que quiera generar empleo, que quiera generar bonanza económica y desarrollo económico para nuestro país. No esa inversión privada que lo único que pretende es la esquilma, el sacar nuestras materias primas en barro y llevárselo al extranjero, y ellos contentos con que se les engorde sus bolsillos particulares, pero nunca piensan en la población. Eso como parte de la necesidad de industrializar nuestro país. Vengo después del siguiente corte, vamos a regresar luego del siguiente corte, pero para contarles al respecto de cómo es necesario, bajo esta circunstancia, el cambio de constitución, para poder desarrollar todo lo que hemos venido contándoles hasta este momento. Regresamos, pausa, regresamos, gracias. Bien, acá está Carlos Manuzzi repartiendo su publicidad. Hay que cambiarlo, ¿ah? Bien, está dentro del mercado, entonces.
Sigue Carlos Manuzzi repartiendo publicidad aquí en el mercado de Casa Grande. Ahí está entonces Carlos Manuzzi repartiendo su publicidad aquí en el mercado de Casa Grande. ¿Eso está bien? Ahí está entonces. Claro que sí, claro que sí. Gracias. Lleva la papaya, la piña, la uva, la papaya, la piña, la uva, la uva. Ahí está Carlos Manuzzi entonces repartiendo su publicidad aquí en el mercado de Casa Grande. Yo creo que ya ahorita ya quedan casi nada, pero sí va a llegar después de la cuestión, definitivamente. Ya, hermano, pero primero preguntar porque hay comisiones investigadoras en el Congreso. Tú sabes que si hay informes archivados que habrían encontrado de la transferencia de la venta pues eso es muy promesa, porque yo he estado en la área de Casa Grande, los hermanos de Congreso que trabajaron también conmigo en Cartago, y en consecuencia yo creo que es un punto de plano. Cuanto menos, mínimamente, decir qué está pasando, por qué no se saca discusión. Sobre esto, otro, que el tema de los jubilados, que tienen presiones accesorias, de abuso, de atropello, de intimidación. Y efectivamente, la situación actual de los trabajadores del campo, la situación actual de los trabajadores agrarios, no solamente se cayeron de todos, sino de la línea de paro agrario con el gobierno muerto. En consecuencia tenemos que trabajar, pero eso solamente lo habla un gobierno que realmente quiere recuperar el Perú para el programa, porque el resto no lo dice. El gobierno también no solo dice, pero habla con claridad. Y que mi voz no se calle. Y que mi voz no se calle solo de mí. Mi voz, unidas van a ser más fuertes. Lleva el mensaje, ayuda. ¿Sí? ¿Te parece si me das tu teléfono? De esa manera entonces, de esa manera Carlos Manuzzi viene haciendo su publicidad. Sigue Carlos entonces entregando su publicidad aquí en el mercado de Casa. Hola nuevamente, regresando después de la pausa y retomando un poco, haciendo un refrescar de lo que venimos desarrollando: lucha contra la corrupción, desarrollo productivo, la necesidad de desarrollar la industria nacional para poder solventar las distintas demandas sociales, lo que reclamamos pues en educación, en salud, en vivienda. Les estamos contando pues el cómo, ¿no? Pero todo esto solo se va a poder lograr si es que hacemos este cambio de constitución que es tan necesario para nuestro país. Hoy la constitución del 93, esa constitución que fue dictada en un gobierno cuestionado, írrito, ¿no? Y que algunos reconocen como un gobierno de dictadura, ¿no? Que manipuló medios de prensa, medios de comunicación,
pues ha hecho aguas por todos lados. Esta Constitución no garantiza absolutamente nada hoy por hoy. Vivimos en un estado de corrupción generalizada en la cosa pública. ¿Y eso quién lo ha permitido? Esta actual Constitución. Esta Constitución que no ha sido capaz de lograr legislaciones para una estructura de Estado adecuada. Porque les comentaba en una parte inicial de esta edición en Hanagar Producciones, de que los gobiernos de turno buscan que blindarse, nombrando a jueces, fiscales superiores, a los miembros del Tribunal Constitucional, para que, pues, una vez dejado el gobierno, sean estos quienes les garanticen impunidad. Y eso está regulado también en nuestra Constitución, en los capítulos que se refiere a la estructura del Estado. Entonces esos capítulos y esa redacción no garantizan nada, ¿no? Porque el mecanismo, como resultan elegidos estos señores, cuenta pues con la participación de estos gobiernos de turno. Es decir, no es muy democrática. Configuraría una suerte de una elección amañada para los intereses de estos corruptos que más adelante pues buscan que blindarse después de haber esquilmado, después de haber engañado, después de haber estafado al pueblo del Perú. El cambio de Constitución es necesario porque esta actual Constitución no garantiza, como todos nosotros podemos dar fe, una educación, una salud para todos, una educación, una salud de calidad. No lo existe, no hay tal cosa. Entonces es necesario hacer los ajustes que correspondan. Y esos ajustes solo pueden hallar eco en un cambio total, porque tendremos que revisar todos los títulos, todos los capítulos y artículos de esta Constitución que no reconocen de manera efectiva derechos fundamentales. Que hemos dicho que la salud y la educación deberían de ser reconocidos como tal. Asimismo, la Constitución actual no reconoce, borró de un solo plumazo el derecho a la vivienda, que antiguas constituciones sí lo reconocían y sí lo consagraban. Qué extraño que la Constitución del 93 no lo reconozca. La actual Constitución tampoco reconoce derechos que hoy se han convertido en derechos esenciales, necesarios, fundamentales para la convivencia humana, como por ejemplo es el derecho al Internet. Hoy, sin Internet, pues equivale a ser los analfabetos del pasado, de cierta manera, a no tener la posibilidad de desarrollarnos en igualdad de condiciones respecto de quien sí tienen esta tan importante herramienta. ¿Por qué más debería de cambiar la Constitución? Porque la Constitución actual no reconoce de manera efectiva los derechos laborales de los trabajadores. ¿No? Hoy no existe una verdadera estabilidad laboral que respalde de manera efectiva a los trabajadores. No existe más la mesa de negociación que antes tenían, la negociación colectiva que tenían el derecho a los trabajadores. La sindicalización tampoco la garantiza esta actual Constitución, porque hoy muchos hermanos trabajadores que me están escuchando podrán dar cuenta que cuando intentan sindicalizarse o cuando forman parte de un sindicato que hace los reclamos, lo que tienen como respuesta inmediata es la represión, el hostigamiento, la persecución y muchas veces el despido de los hermanos que trabajan en la masa laboral. Este estado de injusticias que tenemos ahora y que cuenta con el aval de esta Constitución írrita del 93 tiene que terminar. Porque, ¿qué más tenemos que cambiar en esta Constitución? Tenemos que cambiar todo lo que es el capítulo económico. Para nadie es un secreto que hoy en el Perú, a pesar de que la Constitución lo dice, pero todas las autoridades no hacen nada por combatir de manera efectiva las prácticas monopólicas y oligopólicas.
porque no hay sanción efectiva para los corruptos que a través de estas prácticas monopólicas y oligopólicas buscan asfixiar al micro, pequeño y mediano empresario. Eso tiene que terminar. Todavía los corruptos se presentan como candidatos, diciendo querer apoyar al micro, pequeño y mediano empresario, siendo ellos que tienen prácticas de monopolio. Hay un candidato, ¿no? Que se presenta como renovación popular. Y habría que preguntarse, pues, si él no hace práctica monopólica u oligopólica, si él no ha evadido impuestos por 28 millones o busca que evadir el pago de esos impuestos por 28 millones de soles al Estado peruano. Habría que preguntarle a ese candidato si no tiene pues un proceso o si no ha tenido proceso judicial por lavado de activos. Ese tipo de candidatos son los que quieren mantener el estado de cosas en la actual Constitución. Nosotros que buscamos cambios estructurales, nosotros que buscamos cambios esenciales para el desarrollo de todos nuestros conciudadanos, de todo nuestro país, planteamos necesariamente el cambio de la Constitución. ¿Por qué más es importante cambiar la Constitución? Porque el actual sistema electoral, el que tenemos ahora, no permite una igualdad de competencia entre candidatos. Lo que existe hoy por hoy muchas veces es el favoritismo, la manipulación a través de medios de prensa, de medios de comunicación, de malos medios de prensa, de malos medios de comunicación, que buscan confundir a la población, publicando muchas veces encuestas falsas. Y eso debe de cambiar. El sistema electoral tiene que cambiar todas las formas que actualmente tiene. Un buen proceso electoral debería de permitirle decantar a la población en transparencia, en discurso, en razonamiento adecuado, donde los candidatos puedan exponer en igualdad de condiciones y no sea que se compren conciencias a través de dádivas, y no sea que resulte elegido un candidato que tiene pendientes con la justicia, producto de haber dado mayor dinero para publicidad, y muchas veces ese dinero con origen oscuro, producto de un lavado de activos, que no lo podemos permitir, que no debemos de permitir. Por eso, este tema de plantear el cambio de Constitución es urgente, y con ellos tenemos que replantear todo lo que es pues el nombramiento de autoridades en la OMPE, en el Jurado Nacional de Elecciones, porque son ellos finalmente los que van dictando y reglamentando los procesos electorales, pero que vemos que cada proceso muchas veces cuenta pues con ese desequilibrio, donde los que dicen tener plata como cancha cuelgan paneles millonarios, multimillonarios a diestra y siniestra. Distinta forma la de hacer campaña, la de nosotros. Nosotros utilizamos los espacios de algunos medios de comunicación objetivos, transparentes. Buscamos que hacer la campaña entregando nosotros mismos nuestro material, recorriendo los distintos poblados y buscando y teniendo la esperanza de que cada persona que nos escucha sea nuestro eco y nuestra repetidora de voz para llegar a la gran mayoría de los peruanos. ¿Por qué más debemos de cambiar esta Constitución? Porque esta Constitución ha permitido un estado de corrupción generalizada. Porque esta Constitución no privilegia el cuidado del medio ambiente, no cuida de manera efectiva la tierra, el agua. El agua debería ser reconocida también como un derecho fundamental, esencial para la vida. La Constitución debería de garantizar el cuidado del medio ambiente por sobre los intereses económicos de particulares. Porque cuidar el agua, cuidar la vida, cuidar sectores importantes que dan vida como el sector agricultura, deberían de ser reconocidos y protegidos constitucionalmente por todos. En consecuencia, pues el cambio de Constitución, por todo lo que venimos exponiendo,
es de necesidad urgente para nuestro país. No podemos dejar de mencionar que actualmente el Estado está buscando privatizar la educación pública a través de las alianzas público-privadas. Y respecto a ello nadie dice nada tampoco. Hoy en esta campaña electoral se ha escuchado muy poco al respecto. Y nosotros debemos de pronunciarnos y debemos de, sí, seguir exigiendo entonces este cambio de constitución para garantizar la educación pública universal como derecho fundamental y más bien reforzarla, mejorando las currículas, llevando pues conocimientos plenos científicos, tecnológicos, humanísticos y de realidad nacional. No es posible que nosotros le preguntemos hoy por hoy a un estudiante de secundaria, a un estudiante universitario, si conoce los manejos presupuestarios, si sabe cuánto dinero se le asigna a su municipalidad distrital, provincial, si conoce los presupuestos que manejan los gobiernos regionales, siendo pues que ninguno de ellos conoce tal realidad. Y claro, así nos quieren, bajo este modelo actual, nos quieren personas inconscientes, ajenas a nuestra realidad. Esas cosas, ese estado de cosas debe de cambiar radicalmente, para el bienestar del Perú, para todos los peruanos, por todos los peruanos. Y lo vamos a hacer con todos y todas los peruanos, para el pueblo y con el pueblo. Nuevamente me comunica la producción, vamos a una pausa, ya la última pausa del programa, agradeciéndoles y retornando de la pausa para conversar algo sobre salud, educación y seguridad ciudadana. Muchas gracias. Y está Carlos, que está repartiendo su publicidad. Vamos a hablar un poquito con él. Carlos. Hola, Javier. ¿Qué sientes estando acá frente acá a las puertas de la empresa Casagrande? Bueno, siento una emoción al salir los hermanos trabajadores y ver que nos reciben con cariño, con afecto y que somos bien recibidos porque saben de nuestras propuestas, por la lucha, por el respaldo que hacemos de la clase trabajadora, por la lucha, por el respaldo que hacemos respecto de las investigaciones que se hacen por las ventas irregulares, según se acusa, de las ex cooperativas agrarias azucareras. Y entonces somos consecuentes, somos coherentes, la gente sabe de que lo que queremos es el bienestar y el desarrollo del Perú para todos, en justicia, en verdad. Hemos visto que todos se reciben tu publicidad, ningún trabajador te ha dicho no. Efectivamente, por eso indicaba que nos reciben con afecto, algunos inclusive se paran a conversar con nosotros, nos manifiestan pues su estado de incomodidad, este estado de necesidad ante los bajos sueldos que perciben, ante los maltratos laborales. En consecuencia, nosotros queremos ser su voz, hacer eco de sus reclamos y representarlos en el Congreso y que ellos sientan que están debidamente representados. Inclusive algunos se han identificado con nosotros, nos dicen sí, usted trujillano, liberteño, sabemos que nos va a apoyar, ¿no? Entonces eso nos llena de emoción, nos llena de más fuerza, de más energía. Justamente a la hora de la salida de los trabajadores vi cómo ustedes desarrollaban la entrega de los volantes y sus almanaques, esfuerzo de todos ustedes, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros venimos personalmente, a diferencia de otros candidatos que mandan personal a repartir, nosotros venimos acompañados de gente que cree en la candidatura, que cree en la población, y yo vengo directamente y les doy la mano y me conocen y recorremos los distintos lugares. Estamos efectivamente a las puertas de la empresa Gloria, que es la propietaria ahora de lo que antes fue la ex cooperativa agraria azucarera Casagrande. Y bueno, sabemos, hay muchas denuncias respecto a esta empresa, las cuales nosotros vamos a ponerlas en mesa de discusión, en mesa de fiscalización, y de encontrar irregularidades, abusos, atropellos, pues esta empresa va a tener que rendir cuentas, ¿no? Bien, por ahí manifestaste un tema de propiedad, pero un poco para esclarecer ese tema, Carlos, porque sabemos nosotros que tú vienes preparándote, vienes investigando, vienes teniendo información respecto de esta lucha que emprendieron los azucareros. En el tema de Casagrande, la empresa Casagrande es una cosa y el Grupo Gloria o la empresa Coazúcar es otra, porque ellos son administradores de la empresa Casagrande. Ellos no son propietarios de la empresa, no tienen
la totalidad de las acciones como para poder decir que son propietarios. Y es más, hay todo un proceso también ahí que se tiene que investigar, inclusive hay denuncias penales por ello. Entonces, un poco que la gente de repente lo ve a la empresa Gloria o a la empresa Coazúcar como la propietaria de la empresa Casagrande, y no es así, son administradores. Sí, efectivamente ellos tienen la administración porque entendemos tienen un importante paquete de acciones, un importante paquete de documentos que le dan entonces la titularidad en la acción, en la administración. Y bueno, al tener esos documentos también se hacen de cierta manera propietarios, pero son los que tienen bajo dominio, y bajo la administración, y la rentabilidad, los activos son ellos los que lo manejan. Y hay un descontento respecto de la gente y del resto de quienes poseen titularidad respecto de esta propiedad que tú bien indicas. No es única, pero que pues hay serios cuestionamientos respecto de quien ahora ejerce la administración. De hecho, tú al principio te comprometiste en el tema de aperturar y de reabrir los casos de investigación en el Congreso. ¿Te ratificas en eso? Me ratifico, me comprometo. Hay ya informes, se formaron comisiones investigadoras. A mí se me está alcanzando constantemente documentación. Me han alcanzado documentación de Laredo, me han alcanzado documentación de Casagrande. Nosotros la vamos a revisar en su momento de manera más acuciosa. Le hemos dado una revisión y hemos conversado con algunos hermanos que son conocidos por la lucha, ¿no? Por ejemplo, Víctor Sullón, no sé si lo ubicarán, pero que es un hermano que siempre le ha hecho lucha frontal a las irregulares ventas de estas ex cooperativas durante el gobierno, si mal no recuerdo, de Alberto Fujimori, ¿no? Bien, Carlos, entonces ya con este tema de la campaña que vienes haciendo aquí en Casagrande prácticamente has cumplido tu objetivo, ¿no? Sí, de cierta manera hemos cumplido en parte, porque lo que vamos a decir, compromiso cumplido, cuando los hermanos casagrandinos vean en mis manos los proyectos de ley, vean en nuestras acciones la fiscalización efectiva que les vamos a hacer a los documentos que hoy están archivados, a la fiscalización efectiva que le vamos a hacer a las empresas, a la empresa Gloria, a las denuncias que se vienen haciendo de abusos, de atropellos, y respecto a la legislación que debemos de dar para todos los trabajadores, donde ellos sientan que su esfuerzo tiene justa retribución para una vida digna. ¿Qué le deja de mensaje entonces a Casagrandino y a la provincia de Ascope? A los casagrandinos, pues, invocarles, a la provincia de Ascope en general, porque hemos recorrido varios distritos de la provincia de Ascope, que este 11 de abril votemos bien, con conciencia, respecto de quienes quieren abordar temas fundamentales, estructurales, temas que son de denuncia y que algunos se quieren hacer ciegos. Este 11 de abril tenemos una oportunidad, marcando la JP de Juntos por el Perú para Verónica Mendoza, presidente, marcando la JP y escribiendo el número 4 para Carlos Manucci, congresista, un liberteño de corazón, que conoce las provincias, su totalidad de la región La Libertad. Así que no nos equivoquemos, este 11 de abril marquemos la JP y escribamos el 4 con convicción. Muy bien, gracias, Muchas Carlos. gracias. Bien, ahí estamos entonces desde las afueras de la empresa Casagrande, un poco clarificando el tema, y ya Carlos concluyendo su publicidad aquí en el distrito de Casagrande. Listo, bueno, nuevamente con ustedes, y un poco después de haber dicho el cómo y por qué es tan necesario pues potencializar todos nuestros recursos, nuestros sectores productivos en nuestro país, por qué es tan importante industrializar nuestro país, porque es necesario el cambio de constitución. Ahora sí podemos hablar de por qué mejorar en los sistemas de salud. ¿Qué planteamos para salud? Para salud, hoy todos hemos sido testigos de que muchos malos peruanos, no muchos, me corrijo, en realidad pocos malos peruanos han hecho un negocio de lucro a costillas de la salud y la vida de, ahora sí, las grandes mayorías, de muchos o de la totalidad de los peruanos. En este estado de pandemia han quedado desnudados, pues, este estado de injusticia,
donde monopolios y oligopolios viven a expensas y a costillas de todos nosotros. Para nadie es un secreto que no hemos estado en condiciones de atender a nuestra población. Vemos cómo faltan las camas UCI, vemos cómo falta medicina en los hospitales, vemos cómo faltan los profesionales en los distintos centros médicos. No existen centros médicos, postas médicas, atención primaria de salud para nuestra población. Nuestra población pues se ha visto diezmada, ¿no? En gran cantidad, casi 100.000 peruanos fallecidos producto de esta pandemia. Y entonces nos planteamos con urgencia, como primera propuesta en salud, potencializar la atención primaria de salud, es decir, postas médicas, centros médicos debidamente abastecidos y debidamente atendidos por profesionales de primer nivel. Cada junta vecinal debería de tener pues un profesional de primer nivel, un centro médico, una posta médica, para que puedan ser atendidas las poblaciones de todos los sectores, en los distintos distritos, provincias y de las regiones de nuestro país. Y en especial, obviamente, me refiero como liberteño a la región La Libertad. Debería determinarse este monopolio perverso que hemos tenido del oxígeno y que seguimos teniendo del oxígeno. ¿Cómo es posible que en esta pandemia se haya terminado vendiendo un balón de oxígeno por sobre los 5.000 soles? Y quienes han hecho ese negocio de lucro, ese negocio de muerte, a costillas de la salud de todos los peruanos, siguen libres. Y no ha pasado nada con esos malos peruanos. Pero ¿cuántos peruanos han fallecido producto del COVID-19? Casi a todos nosotros nos ha tocado que un familiar, que un amigo ha resultado fallecido producto de esta indolencia, de este estado de calamidad. Y eso no lo podemos permitir. Dentro de un gobierno de Juntos por el Perú, nosotros planteamos terminar con ese monopolio del oxígeno y hacer que exista oxígeno al alcance de todos los peruanos. En cada centro hospitalario debería de contar pues con el abastecimiento del oxígeno y que esté a disposición de todos los peruanos que así lo requieran. Debemos determinar y penalizar, o sea, con sanción penal de pena privativa de libertad efectiva para aquellas personas que, aprovechándose de manejos monopólicos u oligopólicos, lucran con la población peruana a expensas de su salud y de su vida misma. Debemos de terminar de una vez por todas con esos monopolios privados, con esos oligopolios que lo que buscan, como hemos dicho, es generar riqueza a costillas del dolor y de la muerte de todos nuestros peruanos, de todos nuestros hermanos peruanos. En salud nosotros planteamos un seguro también, un sistema único y universal, donde todos los peruanos en un escenario que ya hemos planteado se puede lograr de máxima empleabilidad, potencializando, ya hemos dicho, todos los sectores a través de la industrialización, a través de este cambio de constitución. Planteamos entonces este seguro único, universal, al cual todos los peruanos debemos de poder tener. Respecto a educación, nosotros planteamos sí, una educación que siga con el tema de la meritocracia. La meritocracia es buena para la educación, y no solo para la educación, para todos los sectores. Por eso nosotros sí creemos en un programa de ir midiendo los avances de los docentes, pero previa capacitación y previa transparencia. Hoy muchos hermanos docentes dan cuenta de que existen irregularidades en los procesos de evaluación y selección, de que no existen las capacitaciones adecuadas e idóneas para que ellos puedan lograr mejorar sus niveles, sus escalas remunerativas, sus ascensos en esta carrera pública magisterial. Existen pues serias irregularidades que se deben de corregir. Existe, y eso es notorio,
fíjense ustedes, ¿cómo es que el Estado pretende evaluar a un docente y luego este docente no califique según ellos? Y ahí resulta que nos llevamos a la lógica la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que el Estado, que ahora dice al profesor que no califica para un determinado nivel o para resultar nombrado, haya podido antes titular al docente? Entonces allí hay un doble discurso, un doble rasero de parte del Estado. ¿Cómo es posible que a un profesional de la educación se le haya titulado y ahora a ese mismo titulado que el gobierno, que el Estado certifica, no pueda hacerse nombrar? Allá hay una irregularidad manifiesta, clara, que debemos de combatir a todas luces. No es posible que hoy por hoy casi el 40% de docentes sea contratado. Ese estado de injusticias debe terminar. 40% de docentes que vive en ascuas, que vive en la incertidumbre de no saber si nuevamente le van a renovar su plaza, si nuevamente va a poder seguir con el trabajo. En consecuencia, ese estado de inestabilidad debe de terminar, o debe de, cuanto menos, menguar, debe de cambiar. Nosotros proponemos que aquellos docentes que ya cuentan con una cantidad de años de servicio, 3 años de servicio, ¿aló? 3 años de servicio, pues tenga que necesariamente, previa evaluación, ser nombrado. Pero una evaluación especial, en condiciones especiales para estos docentes, a los cuales pues de manera reiterativa se le ha venido renovando contratos sin lograr el ansiado nombramiento. Tenemos que bajar definitivamente esa tasa porcentual de docentes desempleados. Por lo tanto, este estado de injusticias nosotros planteamos desde Juntos por el Perú, en especial como propuestas del candidato Carlos Manucci, buscar que cambiar. Creemos en la SUNEDU, creemos en un organismo que permita, sí, fiscalizar la calidad educativa. Es necesario que las universidades garanticen educación de calidad para la juventud. Por lo tanto, nosotros creemos que debemos de seguir apostando lo que es educación para el Perú. Me comunica el técnico, vamos a un corte y regresamos. Hola, soy Carlos Manucci, postulo al Congreso con el número 4 en el partido Juntos por el Perú en la región La Libertad. Por una nueva constitución, por una lucha frontal y efectiva contra la corrupción, por el cambio de modelo económico primario exportador a un modelo industrializado, con el desarrollo pleno de todos los sectores productivos de nuestro país. Sector minero, pesquero, agropecuario, turístico, comercio, en general, todos los sectores en general. Con el cambio del modelo económico primario exportador a uno industrializado y el pleno desarrollo de las actividades económicas del país, vamos a contar con los recursos y vamos a crear las condiciones legales para desarrollar los temas pendientes en educación. Listo, ya se superó el impasse técnico que teníamos con el audio, el sonido, y les comentaba en el tema de educación, pues que es importante tener que ajustar el tema de las currículas, pero y las formas como se le evalúa al docente, cambiar ese estado de cosas por el cual existen 40% de profesores que todavía no pueden ser nombrados. Y adicional a lo que estamos indicando, tendríamos pues que dotarles de infraestructura adecuada, de medios y recursos adecuados a los docentes. No se les puede exigir a los docentes cosas que están fuera de su control. Hoy, en plena pandemia, se pedía que el docente capacite a los alumnos, pero
no se habían preocupado por saber antes si los docentes contaban pues con los medios tecnológicos, con internet, con una laptop o con un medio que pudiera, a través del cual pudiera acceder al internet. No nos preguntaban o no en verdad la pandemia no encontró a los educandos, a los alumnos en posibilidades muchas veces de poder asistir a las clases virtuales porque no tenían tampoco los medios, y al docente no se le puede calificar y no se le puede responsabilizar por cosas que no están realmente bajo su control. A un docente no se le puede reclamar alumnos no puedan hacerse de la comprensión adecuada o el entendimiento adecuado en determinadas clases, cuando estos alumnos acusan muchas veces anemia, acusan problemas de salud. Por eso el Estado también debería de responsabilizarse por, primero, dar la posibilidad de que esos alumnos que asisten a clases, pues deban de estar bien alimentados. Imagínense ustedes el estado de injusticia y calamidad que algunas provincias de nuestro país viven, como por ejemplo la provincia de Patás, arrojaba índices con niños, de niños con anemia, con más del 70% de la población infantil que sufre de anemia. Ese estado de perversión, de maldad, debe de terminar definitivamente. Tenemos entonces, para lo que en el sector de educación se debe contar con la infraestructura, los recursos tecnológicos y medios adecuados. Además, tenemos el tema de salud, el tema de remuneraciones dignas que mejorar para los docentes. Tenemos el tema de la deuda social, que también se le debe de cancelar y liquidar a todos los docentes sin necesidad de tener pues que recurrir a un proceso judicial o administrativo extenso, que hace muchas veces que los profesores no puedan cobrar lo que por justicia les corresponde. En consecuencia, pedimos que todos los actores involucrados en el proceso educativo en nuestro país cuenten pues con las condiciones idóneas que les permitan desarrollar una educación de calidad. En la parte primera, nosotros nos pronunciamos a la necesidad de incluir en las currículas escolares el tema de la realidad nacional como punto fundamental para crear conciencia social. Les comentaba que hoy un estudiante secundario, un estudiante universitario, no conoce los presupuestos que se manejan, no conocen, no critican, no saben respecto de las infraestructuras, de los costos que se invierten para lograr determinadas obras públicas, y deberían de estar involucrados. Y todos en general deberíamos de estar involucrados para coadyuvar a la lucha contra la corrupción. En realidad, el tema de la lucha contra la corrupción es transversal y es de necesidad ser conocida por todos, y en ella tenemos que participar todos, porque la corrupción es la que nos roba finalmente a todos los peruanos nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestra salud, nuestra educación, nuestra vivienda. Por eso es que planteamos que en las currículas escolares se incluya también un tema de ir generando conciencia social a través de conocer la realidad nacional, que implica obviamente conocer la realidad regional, provincial, distrital y local de cada uno de nosotros en el ámbito que nos corresponde, en los espacios que nos correspondan. Y un tema muy importante, que ahora es clamor popular, es el tema de la seguridad ciudadana. No podemos pasar por alto, y para el tema de la seguridad ciudadana nosotros planteamos una reestructuración de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público, del Poder Judicial. Para nadie es un secreto pues de que la corrupción también ha ganado espacios en estas instituciones que acabamos de mencionar. ¿Y cómo se va a combatir el tema de la inseguridad ciudadana si encontramos pues muchas veces actores encargados de cuidarnos que son corruptos? Es ahí que no encontramos entonces la posibilidad de una paz social, de una anhelada seguridad ciudadana,
porque quienes son los encargados de cuidarnos son parte de la delincuencia. Y entonces tenemos que cambiar, tenemos que limpiar. Si queremos realmente una seguridad ciudadana, si anhelamos una seguridad ciudadana importante, tenemos que limpiar de las instituciones del Estado a quienes son más de los delincuentes y a quienes son más de la corrupción. Por eso es importante entender esta problemática como una problemática integral. Tenemos que dotar a estas instituciones también de los medios tecnológicos, de los recursos adecuados. No se le puede exigir también a una institución, al personal encargado de la seguridad, resultados si no cuentan con los medios idóneos para brindarnos lo que hoy todos exigimos. Todos vivimos ahora en estos momentos aciagos donde a veces pareciera ser que la vida no vale nada. Pero ese es resultado de que los corruptos nos quieren mantener así, porque existe ese refrán no en vano, que a río revuelto ganancias de pescadores. Entonces es a esa clase corrupta que les conviene mantenernos así, en este estado de cosas, donde nosotros estemos más preocupados por el día a día, por cuidar nuestra vida, que estar pendientes de lo esencial, de lo estructural. Claro, ellos quieren tenernos distraídos para poder seguir robándole al Perú, para poder seguir esquilmando nuestras riquezas, para poder seguir engordando sus bolsillos a costillas de nuestra salud, de nuestra vida y de nuestros, como les dije, justos anhelos, esperanzas y sueños. Hoy nosotros hemos venido a la ciudad de Casagrande, a la provincia de Ascope, y hemos estado hablando de distintos temas. Hoy hemos querido también complementar en este programa y en este espacio que nos brinda Javier, a pesar que los tiempos resultan cortos de igual forma, pero hemos venido acompañados de personas amigas, de personas profesionales, de personas que se fajan por el Perú, que invierten su tiempo, que dedican tiempo que bien podrían estar dedicándoles a sus familias, a su desarrollo personal, están dedicándolos ahora al Perú, a la región, a la ciudad, porque como yo, como ustedes, tienen también el sueño de lograr un país mejor. Todos estamos juntos por el Perú, buscando que nuestro país logre el ansiado desarrollo, logre el Estado de Derecho, que en libros, en teoría existe, pero que de manera efectiva no se practica en nuestro país. Hoy me acompañan dos bellas damas, dos compañeras, dos amigas. En el lado derecho me acompaña la contadora pública colegiada Mari Julca, es contadora, profesional de primer nivel, y a mi lado izquierdo me acompaña también la profesional y trabajadora y emprendedora, porque tiene su negocio propio. Igual las dos compañeras, amigas, tienen sus negocios propios, son clase trabajadora, ambas amas de casa. Me están acompañando en este recorrido, en este periplo por la ciudad de Casagrande, y son conscientes también de todo lo que nosotros reclamamos como ciudadanos. Reclamamos justicia, reclamamos justos sueldos, reclamamos seguridad ciudadana, reclamamos se extirpe la corrupción del aparato público, del Estado, reclamamos exista justicia para los trabajadores, reclamamos exista las posibilidades de desarrollo para los micro, pequeños y medianos empresarios, como lo son ellas, como somos nosotros los profesionales, que también buscamos espacios para poder aplicar los conocimientos que hemos ido adquiriendo a través del tiempo. A propósito de ello, nosotros, dentro de las propuestas para los micro, pequeños y medianos empresarios, llevamos la posibilidad de sinceramiento, llevamos la posibilidad, o llevamos la propuesta de dictar una ley que proponga el sinceramiento de deudas tributarias, administrativas y financieras, producto de que se les ha ahogado a los hermanos microempresarios. Y planteamos también
para los hermanos microempresarios que recién empiezan en su negocio, una etapa donde ellos puedan recuperar su capital y a partir de ello recién empezar a tributar. Porque al micro, pequeño y mediano empresario no se le puede ahogar con trámites administrativos, con barreras burocráticas que en realidad son promovidas por monopolios que no quieren que haya una verdadera competencia y el piso esté llano para todos. Por eso nosotros estamos acá como equipo planteándoles que este 11 de abril todos marquemos la JP de Juntos por el Perú y escribamos el número 4, el 4 que va a representar tu voz en el Congreso, el 4 que va a representar tus sueños, tus anhelos y que tus demandas sociales se cumplan. Por eso este 11 de abril no olvidemos, todos este 11 de abril marcamos la JP, escribimos el 4 para Verónica Mendoza, presidente, y Carlos Manucci, congresista. Muchas gracias a todos. Hola, soy Carlos Manucci, postulo al Congreso con el número 4 en el partido Juntos por el Perú en la región La Libertad. Por una nueva constitución, por una lucha frontal y efectiva contra la corrupción, por el cambio de modelo económico primario exportador a un modelo industrializado, con el desarrollo pleno de todos los sectores productivos de nuestro país. Sector minero, pesquero, agropecuario, turístico, comercio, en general, todos los sectores en general. Con el cambio del modelo económico primario exportador a uno industrializado y el pleno desarrollo de las actividades económicas del país, vamos a contar con los recursos y vamos a crear las condiciones legales para desarrollar los temas pendientes en educación, por mejores remuneraciones para los docentes, para el desarrollo de infraestructura y tecnología con la que deban de contar docentes y educandos, y para la modificación de las currículas escolares de modo que se desarrollen en conocimientos plenos, científicos, tecnológicos y humanísticos, por un sistema único y universal de salud, y por el fortalecimiento de los organismos del sistema de salud que nos permitan dar una lucha frontal y efectiva contra el problema de la pandemia del COVID-19, por el fortalecimiento de los sindicatos y por el derecho a las negociaciones colectivas de todos los hermanos trabajadores del Perú. En el tema de seguridad ciudadana vamos a plantear el fortalecimiento y la reestructuración de la Policía Nacional del Perú, el fortalecimiento y control a la labor efectiva del Ministerio Público y del Poder Judicial. Por eso, este 11 de abril marca JP y escribe el número 4 de Carlos Manucci.